límite doble. ¿Está bien? Entonces, acá están las definiciones que ustedes lo tienen. Tienen las definiciones, digamos, en el apunte, en donde me dicen. Acá ya vamos a aclarar esto y vamos a calcular esos límites iterados. ¿Está bien? Bueno, la definición, ¿qué es lo que nos está diciendo? A ver. Muy bien. Nicolás me dice acá que si la condición necesaria solo se usa para probar que no existe el límite, generalmente sí, porque si se cumple la condición necesaria es una condición necesaria. ¿Está bien? No va a ser suficiente para la existencia. O sea, si se cumplen las condiciones necesarias, no sé nada acerca del límite. ¿Está bien? Puede o no existir el límite. ¿Sí? Entonces, generalmente esa condición yo la voy a utilizar cuando me dé cuenta, digamos, de que por un camino o por otro, eso lo van a saber cuando hagan mucha práctica, que justo con esa función puedo utilizar dos caminos y veo que son distintos y ya está probado que no existe el límite doble. ¿Sí? Vamos a los iterados. Entonces, nosotros vamos a tener también, cuando definimos, recuerden que siempre van a estar trabajando con una función que tienen un dominio incluido en R2, ¿está bien? Y van a parar a los reales, ¿sí? Recuerden que el dominio era un dominio abierto y conexo, ¿sí? Otra cosita que también creo que es bueno aclararle es que cuando ustedes tenían el límite iterado o un límite, para calcular un límite era necesario que el punto A sea punto de acumulación. ¿Sí? Esto me va a ayudar a asegurarme que hay puntos alrededor del A. ¿Sí? Si no, no se podría, como les dije, no se puede calcular el límite a un punto, aislado, ¿sí? Sí o sí tiene que existir un entorno alrededor del punto, ¿sí? O por lo menos algunos puntos que pertenezcan a la función tienen que estar alrededor del punto. Bueno, ahí ustedes tenían que el límite de iterado xy se define también el ix como qué cosa. Como el límite, fíjense, cuando y tiende al valor b del límite, cuando x tiende al valor a de f de xy. ¿Sí? Entonces, y acá hacen el límite cuando x tiende a A del límite, ¿sí? Cuando y tiende a B. F de xy. ¿Sí? Fíjense en ustedes qué cosa. Que los iterados no son el límite doble, sino que están calculando también límites por caminos particulares. O sea, los iterados es como que estarían dentro de los límites por caminos particulares. En donde en primer lugar, ¿ustedes qué hacen? Dicen, el x tiende a A. Entonces, cuando yo voy calculando esto, ¿qué es lo que hago? Y tiende a B, eso sigue estando. Y entonces, cuando yo calculo este límite sería f de quién. Si reemplazo el A, me quedaría A de I. Entonces, como el A es constante ahora, esto va a ser una función que está dependiendo de I. No me acuerdo si ahí decía tita de I. ¿Sí? Entonces, ustedes van a tener una función que está dependiendo de I.
a esa nueva función, que es una función de análisis 1 porque va a depender de una sola variable, le calculo este límite, ¿sí? Y esto a mí me devuelve lo que se llama el L de X, Y, que es un iterado, ¿sí? Ahora, si ustedes quieren primero calcular el límite cuando X y cuando Y tiende a B, ese ya es el otro iterado. Solamente hay dos límites iterados, ¿sí? Entonces, en este caso también ustedes van a tener que el X tiende a A, entonces acá cuando calculan este límite, el Y lo reemplazábamos generalmente por el B, porque tiende a ese valor, entonces ustedes van a tener F de X, B. ¿Está bien? Entonces, este va a ser igual al L de I, X. ¿Está bien? Bueno, ahora, ¿cómo hacemos nosotros para calcular esos iterados cuando yo tengo la función f de xy igual a x por y sobre x cuadrado más y cuadrado? El L de xy va a ser igual al límite cuando el y tiende a 0, ¿está bien? En 0, 0, vamos a calcular los iterados que me decía. ¿De quién? Del límite cuando el x tiende a 0. De x por y sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Fíjense que ustedes van a tener límite cuando el y tiende a 0. ¿De quién? El x tiende a 0, entonces todo esto se va a hacer 0, ¿verdad? El x tiende a 0, este va a ser 0 y este va a quedar como y al cuadrado. O sea que ustedes van a tener esto, 0 sobre y cuadrado. ¿Sí? Fíjense en que es como que yo no me interesa acá qué es lo que dice. Yo voy a reemplazar solamente el x tendiendo a qué cosa, al 0. Cuando yo resuelvo esto, ¿cuánto me da acá? 0 dividido un número, 0. Entonces, el límite ahora que yo voy a calcular sería el límite cuando y tiende a 0, ¿de quién? De 0. ¿Sí? Eso a mí me devuelve 0. ¿Sí? No es que tenga una indeterminación, porque primero yo voy a calcular ese límite, ¿está bien? Y ese límite a mí ya me devuelve ¿qué cosa? 0, antes de que el y tienda a 0. No sé si se entiende eso. El L de IX, lo mismo. Esto va a ser el límite cuando el X tiende a 0. ¿De quién? Del límite cuando el Y tiende a 0 de X por Y sobre X cuadrado más Y cuadrado. ¿Está bien? Entonces, este límite, ¿cuánto vale? Este límite, si hago ese reemplazo como hace rato, también va a valer 0. Entonces esto me va a quedar límite cuando el x tiende a 0, de 0 igual a 0. ¿Está? Acá ya me fijo. Sí. Ahora cuando ya aclaramos eso. Entonces nosotros vamos a tener los iterados. En este caso los iterados me dieron qué cosa iguales. Pero nosotros ya hemos calculado hace rato el límite por diferentes caminos de esta función y que hemos dicho que existían dos límites por diferentes caminos que me daban dos valores distintos. Entonces yo sé que no existía el límite doble. Entonces ven, acá ustedes tienen un ejemplo en donde a pesar que los límites iterados son iguales, nosotros no podríamos concluir nada, ¿sí? De si existe o no el límite doble. Porque en este caso nosotros ya hemos demostrado que no existía, ¿sí? Pero los límites iterados son iguales. Ahora, si los límites iterados fueran distintos, yo sí podría asegurar ¿qué cosa? Que el límite doble no existe. ¿Está bien?
En este caso, los límites iterados son iguales, no puedo asegurar nada. Hace rato hemos trabajado con los límites por caminos particulares y nos dimos cuenta que ese límite doble no existía. O sea, pueden existir los iterados, pueden llegar a ser iguales, pero puede que el límite doble no exista. ¿Sí? O sea que si los límites iterados me dan iguales, no puedo decir nada. Si los límites iterados me dan distintos, recién puedo decir que no existe el límite doble. ¿Está?